25 capítulos describe el error que ellos cometieron. Y fue el de no darle descanso a la tierra. Y ese error no debe de cometerlo el cristianismo. Este es un día que Dios hizo para alabarle y glorificarle. Lo hizo para que pudiéramos descansar, poder disfrutar de su presencia, no para trabajar, para disfrutar de su presencia hoy, el séptimo día de la semana. Así que no cometamos el error que cometió Israel. Vamos a darle a Él toda la gloria y toda la honra, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere descansar nuestras almas, nuestro espíritu. Gracias, Señor, muchas gracias. Así que continuamos con el estudio del libro de Gálatas y hoy vamos a terminar con el fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer solamente 2 versículos del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Bueno, vamos a leer 23, 24 hasta el 26, en el nombre de Jesús. Porque los que son de Cristo han crucificado sus efectos, han crucificado la carne con sus efectos y concupiscencias. Así que si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Pero vamos a leer el versículo 23, donde habla de las últimas características del fruto del Espíritu Santo: mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley, dijo el apóstol. Así que vamos a tomar nuestro lugar y vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios. Y ahí disculpen que de repente tenga que tomar porque mi garganta no carbura bien. Es mi lucha, siempre batallo, ¿verdad?, con la garganta. Lo que hemos estado aprendiendo aquí acerca del fruto del Espíritu Santo, y aquí digamos que la humildad se define en todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo, en todo lo que hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y esto es precisamente lo que define la humildad al verdadero Hijo de Dios. Si tú eres alguien marcado por la verdad, tienes que tener el fruto del Espíritu Santo, pero te define exclusivamente por esa parte tan importante que es la humildad. Y como dice la Biblia, si estás caminando en el Espíritu, lógicamente, o pudiéramos decir por lógica, esto te convierte en alguien que tiene el atributo de Dios, que es lo que más caracteriza a los hijos de Dios, la humildad. Cuando nosotros hemos venido a la verdad, nosotros hemos de alguna forma entendido la importancia que tiene esto. Y nuestro Dios es la verdad, por eso hemos venido a la verdad. Y si Él es la verdad, entonces estamos en un lugar confiado, con un Dios que no puede mentir, porque Él es la verdad. Él es el ejemplo. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba hablando precisamente de la importancia que tiene la verdad para nosotros. La verdad para nosotros, pudiéramos decir, nos hace a nosotros sentir seguros, confiados. Es decir, que cuando nosotros hemos venido al conocimiento de la verdad,
nos hemos agarrado y nos hemos afianzado de algo seguro, de algo real, de algo eterno, de algo que nos da la seguridad y la confianza de que estamos en el camino de Dios. Y esa es la seguridad más grande que nosotros podemos adquirir, porque esto no te lo va a dar nada, ni todo el oro, ni toda la riqueza, ni toda la fama del mundo te va a dar esta seguridad que tanto nuestra alma necesita. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, dice que nuestro Dios es fiel. Escuchen, esto es importante porque al nosotros encontrar esta verdad, encontramos a un Dios que es fiel, y no solamente que Él es un Dios fiel, sino que también es fiel para guardarnos del mal, para guardarnos del mundo, para guardarnos de las tentaciones, para guardarnos de todo aquello que quiere atacar nuestra vida espiritual para destruirla. En otras palabras, nuestro Dios es fiel para proteger a todos los creyentes, a todos los que han creído en Él, y protegerlos del adversario, de Satanás, de aquel que vino para hurtar, matar y destruir. Y cuando hemos venido a la verdad, a la vida de Dios, naturalmente que nos vamos a encontrar con un adversario adverso a la verdad, adverso a la vida, adverso a todas las promesas que Dios nos ha prometido. En Primera de Corintios, quiero que ustedes entendamos esto muy bien, porque cuando nosotros hemos entendido esto, encontramos exactamente que esta protección de Dios la tenemos segura, porque en Efesios 6:16 dice claramente que nosotros hemos tomado, cuando hemos creído en Él, el escudo de la fe, que es la protección precisamente que viene a darnos Dios para todo tipo de dardo que el enemigo quiera enviarnos para destruirnos. Tenemos nosotros el escudo de la fe para destruir todos los dardos de nuestro adversario, el diablo. Y eso es algo que nosotros realmente pudiéramos decir, no podemos ni siquiera ponerle un precio a todas esas bendiciones, esas protecciones, esa protección de Dios en contra de nuestro adversario Satanás. En Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo es conocido como el fiel y verdadero, es decir, como alguien confiable. Y es un atributo de Dios como alguien que realmente no miente. Por eso es que cuando nosotros hablamos del fiel y verdadero, estamos hablando de alguien confiable, de alguien que es verdadero, que es real, que no miente, que nos protege, que nos da las armas para poder protegernos, nos da todo lo que nosotros necesitemos para poder estar seguros con Él. Un atributo dado también, naturalmente, dado a los hijos de Dios, que es precisamente lo que vamos a aprender. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: mas ahora se requiere en aquellos que son los dispensadores de la verdad, los que han conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es importante que todos aquellos que son los dispensadores de la palabra de verdad, que deben de ser hallados fieles. O sea, tenemos que entender que todos nosotros, cada uno de nosotros, somos administradores de la verdad, de una verdad que no es nuestra, es una verdad que le pertenece a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y nos hemos convertido en administradores del Evangelio. Y vean ustedes, es tan grande la responsabilidad y el privilegio que nos ha dado a nosotros, que ha puesto, escuchen ustedes porque esto es importantísimo,
puso en nosotros la palabra de reconciliación para el mundo. Es decir, puso en nosotros la gracia y la salvación. Dios no va a utilizar ángeles para poder traer esta salvación al mundo, sino que está utilizándonos a nosotros. Por eso es que somos administradores del Evangelio, por eso somos dispensadores de la verdad de Dios, pero se requiere que haya fidelidad. Así que puso en nosotros la palabra de reconciliación, es decir, la gracia de la predicación del Evangelio la depositó en hombres débiles, porque así trabaja Dios. Él usa lo menospreciado y lo vil, lo que parece que no es, lo utiliza Dios para hacer lo que es. Y eso es exactamente lo que hizo con nosotros. Por eso es que somos administradores del Evangelio, pero requiere fidelidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos verdad. Cuando nosotros estamos desarrollándonos, estamos viviendo la verdad, defendemos la verdad. Y eso es parte de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, porque la verdad está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso dice Tito 2:10 que no debemos de defraudar a la gente. Es increíble lo que la Biblia nos enseña. Nos dice que no debemos de defraudar a las gentes. No debemos de defraudar a nuestro vecino. No debemos de defraudar a la gente que nos rodea, a la gente que está a nuestro alrededor, a los que están a la expectativa de la forma en que nosotros servimos a Dios, de la forma en que nosotros estamos desarrollando. Antes debemos demostrar, que dice el apóstol, lealtad, porque pertenecemos a la verdad. Nosotros, número uno, no debemos defraudar, debemos de ser leales para que adornen en todo, o sea, para que exalten, para que se maravillen de la doctrina de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo no sé si esto puede algo mover en sus corazones, pero vean la importancia que tiene lo que nosotros somos como hijos de Dios. Y no estamos hablando egoístamente, estamos hablando lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo, ¿quieres que la gente ame la verdad de Dios y que piensen bien de la verdad de Dios, que piensen bien del Evangelio, que piensen bien del cristianismo? Sean fieles a la verdad. Es increíble lo que la Biblia nos enseña. Sean a la verdad que tenemos nosotros por las Escrituras, por la palabra de Dios. Y la verdad es esta verdad que sale de nuestras bocas. Por eso dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo que está en vosotros. Es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Por eso en 2 de Timoteo 2:22 dice, tienes que aprender a huir de los deseos juveniles, tienes que seguir la justicia, la fe, la caridad, o sea, el amor, la paz, con todos los que invocan el nombre de Jesucristo con todo su corazón. Es decir, el amor y la paz están juntos ahí, incluido con la fidelidad. Es decir, que se nos ordena a nosotros ser fieles, y esto significa lealtad a la verdad. Y eso es algo maravilloso que conforme vamos desarrollándonos en el crecimiento espiritual, lo vamos comprendiendo cada vez mejor. Porque la verdad de Dios y la verdad de esas cosas que nosotros hablamos, la verdad de esas cosas que nosotros declaramos
en nuestras propias vidas tienen que congeniar de una manera excelente. Tienen que estar de acuerdo con el estilo de vida que nosotros estamos viviendo para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y eso nos da a nosotros una gran responsabilidad y un gran privilegio de poder ser portadores de la verdad del Evangelio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que está reconciliando el mundo a través de nosotros, a través de sus hijos, a través de aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Y todo esto viene del poder del Espíritu Santo. Ahí está precisamente donde radica esto, en el fruto del Espíritu Santo del cristiano. Allí es donde radica todo. En Hechos 6:5 dice la Biblia que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Escuchen esto, es muy importante, porque conforme nosotros vayamos creciendo en el Espíritu, vamos a ir aprendiendo lo que realmente Dios quiere enseñarnos, Dios quiere mostrarnos a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Esto es, estaba lleno de fidelidad, estaba lleno de lealtad y estaba lleno del Espíritu Santo y estaba también lleno de verdad. Porque por decir la verdad, lo mataron. Lo apedrearon en el capítulo 7. Pero ¿por qué lo mataron? Porque les habló lo que Dios había hecho con Israel, sacándolo de Egipto, dándole mandamientos a través de Moisés, dándole las tablas de la ley, dándoles todo eso, pero no podían soportar que un muchacho, un joven, supiera más que ellos. No lo pudieron tolerar. ¿Pero por qué hablaba así? Porque estaba lleno del fruto del Espíritu Santo. Estaba lleno de verdad y podía hablar la verdad y podía defender la verdad, podía decirlo con toda franqueza, pero la verdad a veces a muchos les molesta. La verdad es molesta para el pecador. La maldad es molesta para el que vive en la inmoralidad, para el que vive en el pecado. No pueden tolerar la verdad. Hay que callarlos para que no sigan hablando la verdad. Hay que formar leyes que vayan en contra de eso que hablan, de lo que están predicando, de lo que están diciendo. Pero la verdad de Dios, nadie, absolutamente nadie la puede detener, porque es una verdad que va a correr, como dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Eso es lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que Esteban estaba lleno de fidelidad, de verdad, estaba lleno del Espíritu Santo, algo que en tu carne jamás podrás lograr para poder ser fiel. Jamás. No podrás ser fiel, no podrás ser digno de confianza. Tampoco puede ser leal, tampoco puede ser veraz, no puede ser confiable. No vas a tener una honestidad profunda ni generalizada en todos los aspectos del carácter que Dios quiere cambiar, que Dios quiere moldear. Pero sin embargo, andando en el Espíritu, vemos que eso produce en nosotros y a través de nosotros, y es de la manera en que el fruto del Espíritu Santo en tu vida comienza a declararse. Algo que no lo vas a poder lograr andando en la carne. Jamás. No vas a poder adquirir todas estas características del fruto del Espíritu Santo andando en la carne. Por eso, en el versículo 23 de Gálatas 5 encontramos estas dos palabras, mansedumbre y templanza. Así inicia el versículo 23
del capítulo 5 del libro de Gálatas. Vamos a aprender algo muy, creo yo, relevante para poder comprenderlo mejor. Mansedumbre es la primera palabra, es humildad con un toque de amabilidad. Por eso comencé hablando de esto. Pero vemos entonces que aquí está la humildad y además de ser humilde, también tienes que ser gentil. Del verbo gentilez, porque gentil ya eres. Vemos esta palabra precisamente en el capítulo 6 donde estamos y en el versículo 1 del libro de Gálatas. Cuando dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, ustedes que son carnales, no, que son espirituales. El carnal le gusta mochar cabezas, porque hace justicia por su propia mano. El espiritual, dice la Biblia, que se considera a sí mismo. ¿Y qué es lo que hace? Restaura, no degolla. Restaura al tal con un espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, para que también él no sea tentado. Aquí vemos algo importante, mansedumbre. La palabra prautes del griego, que significa apacible, que significa suave. Pero quiero que sepan que lejos de significar debilidad, en la antigua Grecia se usaba para describir a los criminales salvajes que habían sido domesticados. Es decir, que representa la fortaleza bajo el control, que es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Salvajes, pero domados por el poder del Espíritu Santo. Éramos tan salvajes que éramos todo lo contrario al fruto del Espíritu Santo. Y ahora somos unas bestias salvajes domadas por el poder de Dios. Disculpen la ilustración, pero es la pura verdad. Eso es. Ahora nosotros notamos que la humildad por su naturaleza es gentil. La humildad no pasa por encima de los demás, no los trata con rudeza, ni siquiera con aquellos que están luchando en contra del pecado, aquellos que están sufriendo alguna situación, que fueron golpeados de alguna manera por el pecado, ni siquiera con esos, sino que los trata con un carácter manso y humilde, un carácter gentil. Por lo tanto, debemos de estar nosotros marcados por la humildad. Marcados por la humildad. Ya no somos como éramos antes. Ya Cristo cambió nuestras vidas. O sea, fue el cambio tan radical que hizo una nueva especie de nosotros. Hizo una nueva creación. Hizo algo completamente nuevo. Por eso es que ya no somos como éramos antes. Por eso estamos marcados por la humildad. Obviamente sabemos que lo que es la humildad, pero desde un punto de vista bíblico, no estamos hablando de algo psicológico, de algo que alguien nos metió en la cabeza y nos hace creer que tú eres esto, que tú eres aquello, sino que es así como se muestra en la Biblia este tipo de humildad de la que estamos hablando. Aquí la palabra se usa para ser sumiso a la voluntad, a la verdad de Dios,
para que esa humildad no provenga de la carne, no provenga del psicólogo, no provenga de aquellos que nos quieren lavar el cerebro, sino que viene de algo superior que cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. Es algo mucho más superior, que va más allá de la psique, que va más allá de la mente, que va más allá de la capacidad humana, algo que no lo puede entender absolutamente nadie, ni el hombre más sabio ni más entendido sobre la tierra. Solamente aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento lo pueden entender. Gracias Dios. La Biblia nos enseña, humíllense y Dios los exaltará. Por eso lo hacemos. ¿Quién puede decir esto en el mundo? También se usa bíblicamente hablando para referirse a la sumisión y a la palabra de Dios. No solamente a la voluntad de Dios como mansos, como dice Mateo 5:1. Sino a la palabra de Dios, como dice Santiago 1:21. Aquí, naturalmente, estamos hablando de algo totalmente distinto. Santiago 1:21 dice, por lo tanto, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia. Aquí es cuando entra el trabajo que la palabra de Dios está haciendo. Recibid con mansedumbre la palabra ingerida en nuestras vidas, la cual puede hacer salvas nuestras almas. Palabra que entra, como dice Hebreos 4:12, palabra que entra hasta lo más profundo del hombre, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Hasta allá penetra la palabra de Dios, allá donde nadie puede entrar, hasta allá entra. Porque es como una espada de dos filos, que es capaz de entrar hasta lo más profundo del hombre, y es precisamente ahí donde se forma una humildad que nos permite someternos a la voluntad de Dios y a su palabra. Pero va aún más allá de esto y se extiende a los que nos rodean. Como leíamos, ¿se recuerdan ustedes en Tito 3:2? Qué interesante. Vean lo que escribió aquí, y aquí podemos de alguna forma reforzar lo que nosotros estamos tratando de comprender. Que no infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque también nosotros éramos bestias como ellos. Éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y a diversos deleites, viviendo en malicia, en envidia, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y su amor, vemos que ahora hubo un cambio radical, completo en nuestro estilo de vida, porque ahora tenemos el fruto del Espíritu Santo. Ahora somos conocidos por el fruto del Espíritu Santo. Naturalmente que el ejemplo es Cristo. Cuando Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué es importante ser manso y humilde de corazón? Porque allí está el descanso. Allí está el reposo. Ya no el sábado, no. Nuestro reposo está en Cristo.
En 2 de Corintios vemos algo interesante. Capítulo 10, versículo 1. Aquí Pablo habla precisamente de la mansedumbre, escuchen ustedes, y de la gentileza de Cristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es. Porque Él es el modelo. Él es alguien que se humilló. Así es, Él se humilló. Y esto lo volvemos a notar nuevamente en el capítulo 4, versículo 2 del libro de los Efesios. Y está refiriéndose a nosotros. ¿Por qué se refiere a nosotros? Aquí el apóstol Pablo, aquí vemos naturalmente vemos estas dos virtudes unidas, humildad, mansedumbre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza divina. Tenemos la naturaleza de Cristo. Y aquí nuevamente el apóstol Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sopórtense unos a otros en amor. Dos virtudes que el apóstol le da en 2 de Corintios 10:1 a Jesucristo. Quiere decir entonces que es precisamente nuestro Dios quien define esto. Porque es un atributo de su naturaleza. Ya que siendo el Dios, dice la Biblia, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Antes se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y hallado en esta condición, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él quiere que nosotros adquiramos que podamos adquirir esa naturaleza. Y eso solamente se logra cuando nosotros aprendemos a andar en el Espíritu. Así que se nos ordena ser humildes. En 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno de aquellos que les pida razón de su esperanza. Aquí incluso se nos da esta orden y también nos dice que proclamemos el Evangelio con mansedumbre y con gentileza. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Increíble, ¿no? Qué precioso. Y por último, templanza o autocontrol. O pudiéramos también hablar de otra de sus facetas que es dominio propio. Y esto significa realmente y literalmente el poder de tener tu pecado bajo control. Es básicamente lo que está tratando de decirnos aquí el apóstol. Significa el poder tener un control o tener bajo control tus pensamientos y tus palabras.
Porque dice la Biblia que nosotros fuimos renovados por el Espíritu Santo en nuestra mente. Y tenemos que aprender a pensar, porque ni eso sabíamos ni pensar. Por eso Dios quiere renovar nuestra mente para poder tener este fruto: templanza, autocontrol, dominio propio. Y en segunda de Pedro, quiero que ustedes vayan conmigo para que vean cómo el apóstol Pedro describe esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 5. Comienza con unas palabras que son importantísimas aquí. Y comienza diciendo: vosotros también, poniendo toda nuestra diligencia por este mismo. Así que mostrad en vuestra fe virtud, y en vuestra virtud ciencia, es decir, conocimiento, sabiduría. Poniendo toda nuestra diligencia. Se trata de hacer un esfuerzo máximo. Quiero que entendamos esto. No les va a llegar como que si fuera una magia. Todo esto no llega así. Llega poniendo un esfuerzo máximo. Vamos a ver. Es decir, hacer un esfuerzo donde el cristianismo tiene que aprender la responsabilidad de practicar la disciplina espiritual en todos los aspectos de su vida. Cuando dice poner toda nuestra diligencia, tienen que esforzarse para lograrlo. Tienen que disciplinarse para que puedan rendir al máximo en todo lo que han hecho por Él. Tenemos que esforzarnos y hacer nuestro esfuerzo máximo para que la abundancia de la gracia divina de Dios entendamos que requiere dedicación, requiere esfuerzo. Y la razón es porque si estas cualidades no están presentes en tu estilo de vida como hijo de Dios, como creyente, será imposible que te distingan de un malhechor o de un creyente superficial. Es impresionante esto. Impresionante. La gente que está a tu alrededor no saben si eres cristiano o no eres cristiano. Cuando nosotros aprendemos a poner el esfuerzo máximo, alcanzamos la plenitud de lo que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, disciplinándonos. Si no, no te van a distinguir. Porque hay cristianos que ni parece que son cristianos. Yo he conocido a personas en el trabajo y dicen: ¿a poco ese es cristiano? Pues es más carretonero que yo. Porque no se disciplina. Lo he oído yo, francamente. Ni sabían que era cristiano. Qué increíble, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esto y hacemos el esfuerzo máximo, estas cualidades o este fruto del Espíritu Santo aumenta en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando aumenta el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? En la vida de un cristiano se da claramente a conocer. Manifiesta claramente la naturaleza divina de Dios. La gente va a decir: este realmente sí ama a Dios por su estilo de vida, por la forma en que se conduce.
se ve claramente que está manifestando el fruto del Espíritu Santo, está manifestando la naturaleza divina de Dios en su vida, porque nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Porque Cristo o esa naturaleza divina de Dios está en Él. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. El Espíritu Santo habita en nosotros. Es Cristo el que está obrando, el que está manifestando, el que está dándose a conocer a través de nosotros, a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes. Y el versículo 23 concluye con estas palabras: contra tales cosas no hay ley. Es decir, contra tales virtudes, contra tales frutos del Espíritu Santo, les dice el apóstol Pablo a los judaizantes: ustedes que están tan preocupados por la ley, contra esto no hay ley. Contra los frutos del Espíritu Santo. Es increíble lo que Pablo les está diciendo. Es más, la ley no tiene ni esa capacidad. No la tiene. No hay ley. Además, la ley no puede producir este tipo de frutos. La ley no puede producir este tipo de virtudes. La ley no puede restringir las obras de la carne. Wow, qué interesante lo que dice Pablo. Y yo creo que nuestro Dios y Salvador Jesucristo nunca jamás prohibiría toda esta gama de virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Quién se atreve a prohibir los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuál legalista se va a levantar para decir tontería en contra del fruto del Espíritu Santo? Pablo los noqueó completamente con estas palabras. Así que no hay ninguna ley en contra de los frutos del Espíritu Santo. No hay manera de que la ley los habilite. No hay manera tampoco de que la ley los deshabilite, porque la única manera en que éstas se vuelven realidad es caminando en el Espíritu. Y el Espíritu Santo produce frutos a través de nosotros. O sea, en otras palabras, ya se les cayó el circo a los judaizantes. ¿Sí o no? Qué sabiduría la que tenía el apóstol Pablo. Qué sabiduría la de los hijos de Dios, que no se dejan engañar, que conocen a quién sirven, que saben al Dios al que están sirviendo. ¿Por qué? Porque están llenos de fruto del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Aguántenme un poquito más. Y finalmente, hemos visto el mandato de caminar en el Espíritu, porque se convierte realmente en un mandato. Por eso dice la Biblia: si andas en el Espíritu, entonces también tienes que caminar por el Espíritu, si vivimos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Hemos aprendido el conflicto entre la carne y el Espíritu. También hemos aprendido el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora bien, la conclusión está en los últimos versículos, 24 y 25.
porque comienza diciendo, porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus afectos y concupiscencias. Por eso, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Es decir, porque si andan en el Espíritu, pueden agradar a Dios. Y de esta forma se ejecutaron los afectos y pasiones y anhelos que dominaban totalmente nuestras vidas. Es verdad, todavía están allí los afectos, todavía está allí la carne, pero no es la señora que manda. No es la que nos controla, no es la soberana. Sabemos que estamos todavía en el proceso, pero ya no reina el pecado mortal en nuestras vidas. Cuando dice el pecado mortal, está hablando del pecado original. Ahora vivimos en diversos lavamientos. Como dice la Biblia en Hebreos, y lo que había en la ley con la ceniza rociada, aquellos que eran inmundos. Ahora estos diversos lavamientos consiste en esto. Ahora, Señor, dije algo que no debía decir. Sabemos a quién ir y decirle, perdóname, Señor, por esas palabras torpes que salieron de mi boca. El pecado original ya fue perdonado. Él sigue perdonándonos los errores que cometemos. Por eso entendemos que ya las pasiones, los deseos, los anhelos que dominaban totalmente nuestra vida, ya no se enseñorean de nosotros. Ahora somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho completamente nuevo. Todo absolutamente nuevo. Si alguno ya está en Cristo, es una nueva creación. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Él ya hizo su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a servir a Cristo con todo nuestro corazón. Ahora podemos caminar en el Espíritu. Ahora podemos vivir para Dios. ¿Podemos? Sí podemos, porque Cristo está con nosotros. Voy a leerles por último este versículo, Colosenses 1:10 al 13. Y concluimos. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Podemos caminar en el Espíritu? Digan, sí podemos. Claro que puede. Aquí lo está corroborando el apóstol. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando. Ahí está el fruto, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, con gozo, no amargados, sino con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina con poder, para que el poder que está en nosotros pelee contra las concupiscencias de nuestra carne, para que pelee contra nuestro pecado. Así que podemos andar en el Espíritu. En el nombre de Jesucristo, así sea. Pónganse de pie en esta mañana. Gracias a Dios.